Muy buenas noches. Cantabria desde La Solana sigue fiel ahora en verano, en este mes de agosto, a sus orígenes y a sus principios, es decir, enfocar fundamentalmente este programa a hablar, a charlar, a debatir sobre el mundo de la cultura y también, como no, sobre aquellos otros problemas sociológicos que afectan a nuestra comunidad. Y también estamos especialmente interesados en que este programa sea una ventana para los jóvenes de Cantabria, para que nos expresen cuáles son sus inquietudes, cuál es su pensamiento y cuál su situación. Esta noche está aquí con nosotros un joven escritor y analista político internacional que se llama Pablo Díez, es un santanderino afincado en Madrid. Buenas noches, Pablo. Hola, muy buenas noches. Pablo Díez, como acabo de decir, es escritor, es analista político, ha trabajado para varias embajadas como asesor, tiene su residencia en Madrid, pero es un santanderino de pura cepa y está ahora presentando en Cantabria y en el resto de España su última publicación que se titula El imperio de la gravedad, un libro difícil de definir, puesto que es una novela por una parte, pero por otro lado es también un ensayo, una reflexión sobre el mundo actual. Pablo Díez es muy joven, tiene 34 años, 33. A punto de cumplir 34, sí. Y tiene ya en su haber un premio importante que ganó con una publicación que era Comet y que logró ser premiado por la Comunidad de Madrid y ahora lanza este segundo libro, El imperio de la gravedad. Yo empecé diciendo que es una novela diferente, que es una obra que narra un mundo imaginario en el cual se traen al presente los problemas que hay en la actualidad en España, en Cantabria, en la humanidad en general. Problemas como la posibilidad o no de legalizar las drogas, las maneras diferentes de gobernar, el trato con los desiguales, etcétera, etcétera. Yo me atrevo a decir que además es casi una parábola. ¿Cuál es la doctrina que tú quieres transmitir a través de este libro de El imperio de la gravedad? Bueno, la idea que yo quiero transmitir fundamentalmente es la dificultad y la necesidad de conciliar las diferentes perspectivas, creencias y formas de ser de las personas y de las diferentes culturas. Es un ejercicio que es muy difícil, que requiere un alto grado de madurez por parte de la sociedad, pero es el único camino al éxito. En este caso, en el caso concreto de este libro, es un intento fracasado. Se intenta imponer una mentalidad que nosotros entendemos como adecuada al siglo XXI en una sociedad que todavía tiene un grado de sofisticación insuficiente. Es una mentalidad del siglo XXI para una sociedad del siglo XIX. Entonces, lo que parece ser una utopía impuesta desde el gobernante acaba trocándose en un fracaso, en una distopía. Hablas de una utopía y yo, al leer este libro, El imperio de la gravedad, me ha venido a la memoria una lectura que hice hace ya años, que fue precisamente Utopía de Tomás Moro, un libro ya mítico que además ha dado lugar a una palabra que ya ha entrado en nuestro diccionario. Sí. Tú has leído, me imagino, la Utopía de Tomás Moro. ¿Por qué este paralelismo entre esas dos obras? El paralelismo, bueno, también hay grandes diferencias. Para empezar, hay 3 siglos de diferencia desde la obra de Tomás Moro al contexto en el que se desarrolla el imperio de la gravedad, que es en el siglo XIX. Hay paralelismos, pero también otra gran diferencia es que el modelo de sociedad, el modelo de Estado, de gobierno que se propugna es completamente diferente. Si el de Tomás Moro se distingue por dar un mayor grado de autonomía al individuo, una mayor descentralización y por no, digamos, un Estado más tenue, lo que ocurre en el imperio de gravedad es prácticamente lo contrario. Se trata de un gobernante que con las mejores intenciones posibles
acaba quizás tratando de esculpir una sociedad a imagen y semejanza de sus ideales. Entonces es una sociedad en cierto sentido que por intentar ser más tolerante acaba siendo más antidemocrática que la que defendía Tomás Moro. Yo siempre suelo decir que una influencia más directa en el Imperio de Gravedad es la democracia en América de Alexis de Tocqueville, que también se desarrolla en el siglo XIX y parte de esa fascinación del gobernante, vamos, del analista europeo ante lo que está surgiendo en un nuevo territorio que es Estados Unidos, que se está haciendo prácticamente desde la base con el concurso de diferentes sociedades de todos los puntos del planeta. Y eso yo creo que es fue la principal fuente de inspiración y una lectura reciente que impulsó de algún modo, me llevó a escribir El Imperio de la Gravedad, en mayor medida que La Utopía, que ha comentado. Bueno, precisamente por lo que acabas de decir ahora mismo, entras en uno de los grandes debates del presente, que puesto de una manera muy esquemática, pero la mejor manera de entenderlo también es el debate entre una sociedad más socialista, más socialdemócrata, en la cual el individuo pierde parte de su personalidad para subsumirse en la masa, en el pueblo, o las ideas más liberales, donde el individuo prevalece como persona diferente al resto y que tiene que valerse más por sí misma que en el contexto socialdemócrata. Tú ahora mismo tienes además esa capacidad de analista político, por tanto una ventana para ver lo que está ocurriendo, no solamente en España, sino fuera. ¿Por dónde crees tú que está evolucionando la humanidad ahora, en esta especie de dicotomía? Yo creo que en líneas generales se avanza más por la línea del liberalismo, de la autonomía del individuo y de no dotar de un exceso de protección al individuo. ¿Es lo mejor? Yo lo que creo es que hace falta un equilibrio entre ambas cosas. No puede ser ni una sociedad centrada absolutamente en un Estado, en un Estado que limite la autonomía del individuo y que asfixie de algún modo sus perspectivas. Y tampoco conviene sobreestimar siempre la capacidad del individuo. Muchas veces sí hace falta una red de protección, sí hace falta unas garantías mínimas, ¿no? Entonces, yo creo que el error muchas veces es tratar de poner ambas posiciones como opuestas, cuando yo lo que creo es que la conciliación entre ambas, dependiendo del caso, es la clave del éxito, ¿no? Una conciliación adecuada. Pero mi impresión respecto a su pregunta es que se va más por la línea de ir despojando de derechos o de protección al individuo y quizás creyendo en cierto sentido de forma excesiva en sus posibilidades y en las posibilidades que ofrece el mundo para desenvolverse de forma exitosa. Creo que se va más en esa dirección. Yo creo que lo correcto es una conciliación de ambas cosas. A través de la lectura del Imperio de la Gravedad se percibe con nitidez que el autor, en este caso tú, has tenido muchas lecturas y este es un libro en el que ya se han posado otros muchos autores. Realmente, ¿cuáles han sido las lecturas que a ti te han marcado más, que más te han impulsado después a ser escritor? Es difícil decirlo, porque por un lado está la literatura y por otro lado están los ensayos. Dos ensayos que leí recientemente, que leí en un momento cercano al proceso de elaboración de este libro y que son muy distintos, dos autores muy distintos son William Easterly o Amartya Sen. Son dos economistas conocidos, uno precisamente defiende una rama más liberal, menos intrusiva por parte del Estado, como es William Easterly, otro Amartya Sen, que es indio, defiende todo lo contrario, ¿no? Un modelo más, como podríamos llamar, socialdemócrata, como con ciertas características. Y luego en el ámbito de la literatura, la verdad es que en el ámbito de la literatura no veo una influencia tan directa que se haya vertido sobre este libro, pero quizá de forma más diferida o indirecta, si hay lecturas que son importantes, hay muchas, ¿no? Pero recientemente en el contexto español, por ejemplo, Manuel Chávez Nogales,
me parece un autor indispensable en España. Luego, en un ámbito así más contemporáneo, más cercano a nosotros, Pankaj Mishra es un autor indio que bascula entre la autobiografía y el análisis político, que también es muy interesante y creo que es poco conocido en España, que está traducido. No sabría decir exactamente en qué modo su filosofía sí se ha vertido en este libro, pero bueno, yo creo que de forma indirecta seguramente sí. En el caso de William Easterly y Amartya Sen, yo creo que la influencia es clara, junto a Tocqueville, por supuesto. Además de escritor, además de ser autor de este imperio de la gravedad, usted es analista político. En España estamos ahora mismo en un gran debate sobre la crisis económica que ha afectado al país, sobre cuáles han sido sus orígenes, sobre si ya estamos superando esta etapa o todavía no, etcétera. Pero visto con un poco más de perspectiva como la que usted puede tener como analista que está también viendo lo que sucede en otros países, ¿cuáles son los problemas diferenciales de España? Porque parece que el resto de los países europeos, salvo Grecia y Portugal y alguno más, el resto no han padecido la crisis de una manera tan fuerte como la ha padecido España. Bueno, yo creo que la diferencia principal radica en el mercado de trabajo. Digamos, todos los países o casi todos los países han sufrido una crisis, pero sí es cierto, como todos sabemos, que el desempleo se ha cebado especialmente con España de una forma que solo en Grecia, como usted ha mencionado, se ha podido ver, ¿no?, en el contexto europeo. Eso por un lado. Luego, otro hecho diferencial de España es el hecho que creo que se está produciendo ahora mismo, y no sé si en otros países también, pero en España seguro, es una ruptura generacional. Es decir, una ruptura, esto tiene que ver mucho con la crisis también, una ruptura entre generaciones precedentes a la mía, que siempre de forma general se han beneficiado de en general de una movilidad social ascendente, y las generaciones venideras, sus hijos, sus nietos, digamos que hacen el camino contrario, ¿no? Entonces, esa ruptura marca mucho también la forma de los españoles de enfrentarse a la crisis. Es decir, no solamente es que haya una crisis, no solamente es que haya desempleo, no solamente es que haya un crecimiento económico más o menos estancado, sino que es también que la referencia más cercana, nuestros padres, nuestros abuelos, hablo en el caso de mi generación y aún más en las generaciones que vienen antes que la mía, gozaban de un nivel de vida, no de un nivel de vida, pero sí gozaban de un mercado de trabajo más expansivo, un mercado de trabajo que ofrecía con todos sus defectos más garantías. Entonces es eso, es una mezcla entre ese 24, creo que es ahora 24% de desempleo, y el saber que no hace tantos años gente que venía en un principio de unos orígenes muchas veces más modestos que los nuestros, estamos, digamos que en parte deshaciendo el camino que ellos mismos han hecho. Y eso cambia mucho la forma en la que, por lo menos desde el punto de vista de los jóvenes, uno se enfrenta a la crisis y la forma en la que uno ve esta crisis. Es un ingrediente fundamental en nuestra percepción y en nuestro análisis. Bueno, ¿hasta qué punto un fenómeno político como el del partido Podemos, que la última encuesta del CIS, aparecida hace ya unos días, indica que está creciendo con una enorme capacidad de expansión y con una velocidad impensable para un partido político, hasta convertirse, según la encuesta del CIS, en el tercer partido político en España? Un partido que esencialmente está formado por gente joven, aunque también hay personas de más edad que están en esa corriente, pero yo creo que es un partido eminentemente joven. ¿Eso tiene algo que ver con lo que tú acabas de decir? ¿Cómo percibís la gente más joven este fenómeno de Podemos? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. O sea, parte de su éxito se explica en parte por esta ruptura generacional y por la imposibilidad para mucha gente, para mucha gente joven, de verse reflejado en otras fuerzas políticas ya preexistentes y consolidadas. Respecto a qué opino de este surgimiento tan fuerte, creo que nadie podría pronosticarlo, o por lo menos no en los niveles en los que nos encontramos en este momento. Pero creo que es una respuesta que, sin ser previsible desde el punto de vista cuantitativo, es decir, sin saber que podía llegar a tan lejos, por lo menos en intención de voto, ¿no?, en este momento, creo que es una respuesta en cierto modo previsible y que podría haber llegado antes.
y bueno, creo que aglutina bastantes sensibilidades legítimas con las que se puede estar de acuerdo o no, pero desde el momento en el que existe esta ruptura generacional, desde el momento en el que otros partidos, sobre todo en la izquierda, no parecen dar una respuesta a esas preocupaciones, creo que era cuestión de tiempo que, bueno, con unas siglas u otras, surgiera una alternativa que fuera capaz de movilizar a este electorado joven que usted ha mencionado. Entonces, sin decir ni mucho menos que esto se podía pronosticar, y menos en estos niveles, en tan poco tiempo y con tanta fuerza, bueno, si escarbamos un poco, si nos damos cuenta que se daban todos los elementos para que un movimiento de este tipo pudiera surgir, y bueno, creo que es, no sé decir hasta dónde va a llegar, ni bueno, que si va a ser capaz de mantener este vigor que tiene ahora mismo, pero bueno, es un elemento previsible y en cierto modo, bueno, legítimo, teniendo en cuenta las preocupaciones existentes, la ruptura generacional que hay y la situación económica que sigue siendo muy difícil para bastante gente, para mucha gente. Usted acaba de apuntar la pregunta clave, la que se hacen ahora mismo todos los analistas políticos y millones de españoles. Es decir, este crecimiento casi exponencial de Podemos se va a consolidar, va a tener una visibilidad y una acción real en las próximas elecciones. Las más cercanas son las municipales y regionales en muchas comunidades, o se va a diluir con el paso del tiempo. Es difícil saberlo. Mi opinión es que se va a consolidar y que va a crecer más. Incluso, bueno, no puedo hacer pronósticos, ¿no? Pero no descarto incluso que pueda llegar a constituirse en segunda fuerza política en este país. Obviamente esto es imposible, me puedo equivocar, ¿no? Esto es imposible pronosticarlo, pero yo, por lo que capto, sí tengo relación con mucha gente en este entorno, lo hablo bastante y la sensación es que sigue yendo hacia arriba, con lo cual ahora mismo no tengo ningún elemento para pensar que no vaya, vamos, que esto se vaya a frenar o que vaya a ser un movimiento a corto plazo. Mi opinión es que viene para consolidarse y que puede ocupar territorios que han ido cediendo los partidos tradicionales de izquierda. Otro de los asuntos que está de plena actualidad en los últimos meses y que parece que al menos de aquí a final de año va a seguir estándolo ahí, es el del proceso separatista de Cataluña, encabezado por partidos como CiU o como Esquerra Republicana y otros. Un movimiento muy potente desde el punto de vista catalán, que además ahora mismo está teniendo también una contestación por parte de grupos que defienden la tesis contraria y que hasta ahora estaban muy callados, pero que empiezan a aparecer. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación y cómo podría evolucionar el llamado problema catalán? Llamado problema catalán. Bueno, está por un lado, yo veo dos situaciones diferentes. Por un lado, hay en Cataluña siempre ha habido un sentimiento nacionalista, siempre ha existido y es perfectamente legítimo pensar de esa manera como pensar de la manera contraria. Respecto al proceso como tal, en este momento lo veo como una especie de, bueno, un movimiento, un pequeño monstruo que ha creado el actual gobierno catalán y que se ha ido de las manos. Creo que ni ellos mismos querían llegar hasta donde han llegado. Bueno, yo creo que defendían unos arreglos un poco más conciliadores y que han buscado una negociación más dura para conseguir objetivos realmente, digamos que como planteando la independencia, pretendían quizás obtener concesiones por parte del gobierno central, bueno, que no fueran tan lejos como la independencia. Ahora ellos mismos han creado no es que hayan creado este movimiento, pero bueno, de alguna manera le han dado más energía, lo han revigorizado, y lo que está ocurriendo, lo hemos visto en los sectores, en las últimas encuestas, es que la propia CiU ha sido fagocitada de algún modo por Esquerra Republicana, que sí es un partido que tradicionalmente y de forma explícita ha defendido la independencia. Entonces, bueno, creo que el ganador de este proceso, el único ganador, es Esquerra Republicana, y a CiU le veo que puede llegar a ser el gran perdedor. Llegamos ya casi al final de esta conversación.
Usted es un santanderino, un cántabro joven que está viviendo en Madrid, trabajando en Madrid, uno más de los miles de jóvenes de esta región que este fenómeno no está sucediendo ahora, ha sucedido a lo largo de los años, ha buscado trabajo fuera de las fronteras regionales. ¿Cómo se ve Cantabria desde Madrid? Cantabria desde Madrid como ese sitio al que uno querría regresar, pero nunca ve la forma en que pueda hacerlo. Y ese creo que es el gran fracaso que vamos a de esta región. El hecho, yo lo veo como un lugar en el que, no lo veo como un lugar del que huir, lo veo como un lugar en el que radicarse, un lugar al que volver. Pero la verdad es que sí que es complicado. Y entonces uno llega a desarrollar una imagen, una idea un poco, bueno, exactamente idealizada, un tanto, no siempre real, ¿no? También, bueno, vengo de vacaciones, vengo pocos días. Pero es esa idea, siempre se siente un poco de lástima, porque un lugar con estas características, con esta calidad de vida y con estas virtudes, pues bueno, quede limitado realmente, limite tanto las posibilidades sobre todo no solo de la gente joven, ¿no? Pero sobre todo de la gente joven. Entonces sí, eso, como el lugar al que uno le gustaría volver, pero no encuentra exactamente la forma o no se atreve a dar el paso o teme sacrificar otras cosas en el camino para poder hacer, ¿no? Para poder regresar aquí. Y ahora mismo acaba de publicar El imperio de la gravedad, un libro absolutamente recomendable, un libro entre la novela y el ensayo, una casi tesis política, pero ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es el próximo libro que vas a presentar? Sí, todavía quedan unos meses para que lo acabe, pero sí estoy trabajando en un libro que es una reflexión sobre la conquista española de América a partir de una situación concreta en una explotación de oro. Y es también será en primera persona. Bueno, yo calculo que en 3-4 meses aproximadamente esté listo, todavía estoy en proceso de escribirlo. Le tendremos entonces para Navidad como regalo navideño. Si hay suerte, sí. Pues muchísimas gracias a Pablo Díez, joven escritor santanderino, que, como ya he dicho, ha presentado El imperio de la gravedad, su segunda publicación, un libro muy interesante, muy recomendable y que demuestra además cómo los jóvenes de nuestra región tienen pujanza, tienen imaginación y sobre todo tienen el talento y el tesón suficiente para escribir un libro y publicarlo, cosa nada fácil en estos tiempos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a usted, buenas noches.